Hola, ¿cómo estás? Buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la escuela dominical, así que toma tu asiento, presta atención y vamos a empezar. Aquí está el hermano Luis Pasillas. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos una vez más a través de las redes sociales compartiendo con ustedes a nuestro quinto estudio de escuela dominical. Espero que estén allá en casita, que estén ya bien despiertos, que ya se hayan levantado, que se estén tomando un cafecito ahí con la familia. Esperemos que estén allá escuchando la clase de escuela dominical de esta mañana. Hoy es el quinto estudio basado en cómo lidiar con las relaciones difíciles. Sin duda, todos tenemos relaciones difíciles. Durante nuestra vida nos enfrentamos a diferentes situaciones, a problemas familiares, en el trabajo, en muchas áreas de nuestra vida nos ocurren dificultades. Pero eso no quiere decir que no podamos solucionar los problemas o que no podamos solucionar esas relaciones, o que no podamos lidiar con ellas. Como cristianos tenemos la capacidad y el poder para poder lidiar con las relaciones difíciles por medio del Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad para enfrentar dificultades, para enfrentar las relaciones difíciles, pero por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, que nos da la capacidad y nos da el poder, podemos lograrlo. El título de hoy es Ceder. Hoy vamos a tocar el tema que lleva por nombre Ceder. Y solo quería compartir una pequeña historia que un hermano mío compartió conmigo hace tiempo ya atrás. Una historia y todo sucedió porque él me preguntaba y me hacía una pregunta. Y me dijo, ¿tú has peleado o peleas con tu esposa? A lo que yo le contesté, sí. Le dije, claramente le dije, sí, tenemos discusiones, es normal. Le dije que era normal que como personas tuviéramos diferencias. Le dije, lo primero, le dije, ella es mujer, yo soy hombre, y esa es una gran diferencia. Tanto como yo y como ella pensamos y tenemos gustos, pensamientos diferentes, totalmente diferentes. Y le digo, pero eso es normal. Es normal que tengamos dificultades, que tengamos problemas, especialmente con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos tenemos dificultades, con los amigos. Aún en el trabajo nos enfrentamos a situaciones difíciles que muchas de las ocasiones no podemos enfrentar por nosotros mismos. Hay veces que necesitamos esa ayuda, ese consejo, pero ese consejo no de una persona, sino por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de nuestro Señor, es que podemos trabajar con esas relaciones difíciles. Pero la historia con la que yo quiero compartir esta mañana, antes de entrar al estudio, era de un hombre que da una conferencia de 3 minutos y dicen que durante esa conferencia, que solamente duró 3 minutos, cambió la mentalidad de muchas personas que estaban ahí. Dice la historia que Rick iba con 155 personas cuando de repente el avión hizo un ruido extraño y una maniobra extraña. Dice que Rick le pregunta a la azafata y le dice, oye, ¿se está pasando algo? A lo que ella le contesta, no se preocupe, es algo normal que pasa o sucede en los aviones. Pero la verdad es que ni ella se había dado cuenta que habían perdido un motor. En ese momento hace otro ruido extraño y antes de que Rick le preguntara nuevamente a la azafata qué era lo que estaba sucediendo, dice que se oyó por medio de la bocina cuando el piloto estaba hablando. El capitán del avión estaba diciendo, prepárense para el impacto. Lógicamente en ese momento todo cambió. En ese momento no me imagino cuál fue la mentalidad de todas las personas que estaban en ese momento cuando escucharon prepárense para el impacto. De seguro haber sido algo tremendo que muchos de nosotros que estuviéramos ahí hubiésemos tenido miedo. Lógicamente Rick ya no le preguntó nada, sabía que iba a morir. Y dice que en ese momento solo pensó 3 cosas. La primera cosa que pensó es que todo cambia en un instante. La vida es así.
Parece que todo tenemos bajo control, que todo está en nuestras manos, que no va a pasar nada, pero la vida te cambia en un instante. Cuando menos lo piensas, tu vida cambió y ya no es la misma. Y parece que no sucede, pero esto pasa. Y pensó en todo lo que pudo haber hecho y no lo hizo. Pensó en todo aquello que quizás había cometido errores, en todo eso que se había equivocado, y pensó en esas personas que quizás nunca les dijo que las quería o que las amaba, y dijo, y dice que Rick en ese momento dice que él aprendió a no aplazar la vida, a no dejar nada para mañana, de no quedarse con nada. Yo no sé si alguna vez te han regalado, especialmente a las mamás, el 10 de mayo que acaba de suceder hace unas 2 semanas, una semana atrás, donde, bueno, en este año creo que no se dieron muchas flores, se dieron muchos arreglos porque las tiendas estaban cerradas, pero me imagino que muchas de esas madres han recibido trastes, han recibido vajillas, a juego de cucharas, buenos sartenes, y decimos, lo voy a guardar para en una ocasión especial, lo voy a guardar para ese momento especial. Pero déjame decirte que no dejes nada para mañana, ni aún cuando te regalan un vestido nuevo, una ropa nueva, no lo guardes. Hay veces que estamos esperándolo para usarlo ese día especial. Pero todos los días, cada día que despertamos es un día especial, es una nueva oportunidad que Dios nos da. No esperes a que todo eso cambie de repente. No dejar nada para mañana. La segunda cosa que pensó cuando estaba cayendo el avión fue que en la cantidad de tiempo que había perdido a causa de su ego. Muchas de las veces nosotros somos egoístas, somos envidiosos y queremos tenerlo todo y hacemos cosas que no tienen ningún sentido. Hay veces que nos enfrentamos en la vida, hacemos cosas que no importan, que no tienen ningún valor y desaprovechamos las cosas que sí importan. Dice Rick que desde ese momento no ha vuelto a discutir con su mujer. Dice que entre tener la razón y ser feliz, dijo Rick, yo elijo ser feliz. Desde ese momento dice que se ha resignado a no tener más la razón. La tercera cosa que pensó Rick en ese momento, dijo que morir no da miedo. Dice, bueno, todos creemos que morir da mucho miedo. Pues él dice que no da miedo. El avión se estaba estrellando, dice como si toda su vida estuviérase preparando para ellos. Y a la verdad es sí. Cuando nacemos, desde el primer momento que nacemos, nos empezamos a preparar para la muerte. Nadie es eterno. Todos, tarde o temprano, vamos a morir. Y dice Rick que él no le daba miedo. Dice que toda su vida nos estuviéramos preparando para ello. Dice Rick que no da miedo, pero te sientes muy triste porque amas la vida, amas las personas que te rodean, amas las cosas que te guste hacer, y hay muchas cosas por las que no nos gusta despegarnos, hay cosas en las que nos cuesta trabajo dejar, y dice, por eso sientes miedo, pero no sientes miedo a la muerte, sino despegarte, dejar a la gente, dejar a las personas que te aman, apartarte de la gente que te ama o de las personas que te aman. Duele y cuesta trabajo. Dice Rick que morir no da miedo, pero sí da mucha tristeza. Aquel día, finalmente, Rick sobrevivió porque era uno de los pasajeros que iba en el avión que aterrizó en el río Jackson. Fue realmente, dice la historia, no sé si la han visto, pero hay una película de esta historia, es una historia verdadera. La película creo que se llama Sally, de un avión que aterrizó en el río allá en Manhattan. Y realmente este piloto fue un héroe y consiguió salvar la vida de la mayoría de los pasajeros. Rick termina la charla diciendo que todos estamos volando en el avión de la vida. Todos, la vida es como estar volando en un avión. Y no sabemos si nuestro avión se va a estrellar esta noche. Y no vamos a vivir para siempre. Y esto es lo más interesante. Dice que les hace una pregunta en la conferencia. Solo una pregunta les hizo. Y él les preguntó, ¿estás siendo
la mejor persona que puedes ser? ¿Realmente estás siendo esa persona que Dios quiere que seas? ¿Realmente estás siendo bueno? ¿Realmente estás comportándote bien? La mera verdad es que no. La mera verdad es que muchos de nosotros no podríamos decir que sí. Estamos viviendo vidas donde nos enfrentamos a diferentes circunstancias, donde lastimamos a los demás, a gente que nos rodea, y realmente no estamos siendo lo correcto. Realmente no estamos siendo buenos, ni siquiera un poquito. El tema de hoy es ceder. Ceder es dejar o dar voluntariamente a otro algo que lo disfrute, o que disfrute una cosa, una acción o un derecho. Hoy en día ceder es especialmente en estos momentos, ceder en estos días nos ha costado mucho trabajo. Especialmente en las tiendas, queremos ser los primeros en todo, los primeros en comprar lo necesario. Tú vas a la tienda y no encuentras nada, porque hay gente que se anda peleando por conseguir las cosas y andan vueltos locos y quieren ser los primeros en entrar, quieren ser los primeros en agarrar lo necesario, los primeros en estar en la línea, los primeros en salir, los primeros en pagar. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros damos testimonio de lo que hablamos, pero aún más de lo que hacemos. Todos hemos escuchado ese dicho que dice: una acción dice más que 1000 palabras. Entonces, si queremos ser un ejemplo, tenemos que empezar a demostrarlo con acciones, con hechos, no con palabras. Ceder con humildad y poniendo las necesidades de los demás antes que las tuyas. Vamos a leer la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5 y versículos 13 al 15. Ahí es donde vamos a estar desarrollando nuestro estudio de esta mañana. Y dice así el versículo 1: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. En el versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a orar esta mañana y poner su estudio en sus manos. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por el privilegio de estar aquí, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo aquello, Señor, que no te agrada de nosotros. Quita de nosotros todas esas cosas, todas esas faltas que hemos cometido delante de ti, Señor. Perdónanos. Te pedimos por el estudio, que sea de bendición para nuestras vidas, para mis hermanos que están allá en casita, Señor. Los ponemos en tus manos, a cada familia, Señor, que está conectada, a cada familia en esta mañana. Te pedimos por sus necesidades, los ponemos en tus manos, Padre, al igual que las nuestras. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, compartiendo una vez más este estudio, Padre. Gracias por lo bueno que eres, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la aplicación de esta mañana para ir empezando a ver qué es lo que, para ir entrando en lo que es el estudio. Y dice: con humildad, pon las necesidades de los demás antes que las tuyas. El mundo está lleno de grandes líderes. Algunos de esos líderes llegaron a su posición a aplastar a todas las personas que tenían a su alrededor. Y es que el mundo a veces celebra el individualismo extremo. Constantemente escuchamos que debemos consentirnos
cuidarnos y buscar nuestro propio bienestar personal. Y se nos olvida que hemos sido creados no para nosotros mismos, sino para alguien más. Ningún líder se compara a Jesús. Él vivió en una pequeña villa, en un pequeño país, y sin embargo cambió para siempre la historia de la humanidad. Este gran líder, Jesús, es el máximo ejemplo de la humildad. Esta es una cualidad del carácter que frecuentemente se malentiende. Es fácil confundir la humildad con debilidad, pero son dos cosas muy diferentes. La humildad es no dejarse dominar por los demás. La humildad más bien es la verdadera fortaleza. En el libro de Filipenses encontramos un cuadro sobre la humildad que nos ayudará a entender qué es en realidad. Nos señalará a Jesucristo para ver cómo podemos desplegar la bandera de la humildad en nuestra vida. Pablo escribió a Filipos, y esta fue una de las 4 cartas o las 4 epístolas que escribió Pablo desde la prisión, así como Efesios, Colosenses y Filemón. Pablo fundó a la iglesia de Filipos. Durante toda su vida, los filipenses ocuparon un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Su carta la escribe con amor, y en toda ella se puede respirar un aire de gozo. Dice la historia que cuando Pablo vino por primera vez a Filipos, lo echaron a la cárcel. Dice que fueron golpeados y encerrados y atados de los pies a un cepo. Aún así, en la condición que se encontraban, me imagino, con mucho dolor, a causa de esos azotes, dice que ellos oraban y cantaban himnos. Yo no me quiero ni imaginar en la situación que se encontraban ellos. Yo no sé qué tanto los golpearon o qué tan heridos estaban, pero ellos estaban encarcelados y atados de los pies. Yo no sé cuál era su mentalidad de ellos, pero ellos dicen que cantaban y oraban himnos, y oraban y cantaban himnos. Filipos era una ciudad muy importante de Macedonia, pero más importante para los cristianos a causa de la carta inspirada que Pablo dirigió a los creyentes de esta ciudad. Filipenses es una epístola que enfatiza el gozo. Es interesante que Pablo la escribe desde la cárcel, pero él no deja que las circunstancias le roben la verdadera alegría. Hay situaciones en la vida que nos cuesta, o que por alguna situación dejamos que esa alegría se vaya de nuestras manos. Pablo, sin importar qué es lo que le estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo en su vida, él no perdía ese gozo, no perdía esa alegría. Él se goza por las verdades del evangelio y no deja que las dificultades de estar en la prisión le quiten aquello que Jesús le ha dado. Muchos de nosotros tenemos circunstancias difíciles y la alegría o el gozo lo perdemos. Pero no debes de perder eso que Jesús te ha dado. Basándote en esto, Pablo exhorta a los creyentes de Filipos a regocijarse y a comportarse como es digno del evangelio, pues incluso en la persecución hay gracia. Pablo enseña en esta carta que el gozo de Jesús nos impulsa a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Jesús es el máximo ejemplo de humildad. Él siempre se puso antes que nosotros. El versículo 1, del 1 al 4 en la carta de Filipenses, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo una vez más. Dice el versículo 1 al 4, dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. En estos versículos, Pablo exhorta a los filipenses a mantener una unidad de pareceres y de sentimientos. Nos estaba diciendo: quiero que empiecen a pensar igual, que sientan lo mismo, en humildad y movidos por el amor.
Pablo exhorta a promover la unidad fraternal dentro de la congregación. Lo hace de una forma muy especial. Pablo estaba en la cárcel y lo más probablemente era un calabozo donde se encontraba. Nada cómodo, por supuesto, ¿verdad? El calabozo, por lo regular, las descripciones del calabozo son lugares oscuros, lugares húmedos, llenos de rata. Eran lugares también subterráneos para infundir mayor temor a los presos cuando los llevaban ahí y para evitar que el mundo exterior oyera o escuchara los gritos de dolor cuando eran torturados. Otra de las cosas por las cuales hacían en los subterráneos era para evitar que los presos escaparan o huyeran. Algunas de ellas tenían cráneos, esqueletos encadenados de presos que habían muerto por hambre o por torturas, o cuerpos que estaban en pleno descomposición. No me quiero ni imaginar ni siquiera el olor que tenían esos lugares, esos calabozos con gente atada a punto de morir o gente enferma. Eran lugares realmente horribles. Era un lugar y era con el fin de producir más terror, más miedo, lo cual hacía horrible ese lugar. Y estas son algunas de las características de un calabozo. Y hay muchos más. Pero imaginémonos en ese lugar. Pablo estaba en ese lugar. Pablo se encontraba en el hoyo. Pablo se encontraba en un lugar donde nadie de nosotros quisiera estar. Se encontraba en lo peor. Se encontraba en un lugar que olía mal, que estaba oscuro, que no miraba la luz, que no encontraba la puerta. A pesar de eso también estaba golpeado, estaba herido, estaba sufriendo, su cuerpo estaba sufriendo heridas. Yo no sé hasta qué punto lo golpearon, pero me imagino que ha de haber sido una golpiza tremenda. Y él estaba ahí. Yo no sé en tu vida, pero hay veces que nosotros nos encontramos en ese hoyo. Hay veces que nos encontramos en una situación difícil, en una situación donde quizás no miras la luz, donde no hay ni siquiera ese rayito que entre por ese hoyo, donde tú puedas decir, ahí está la salida. Hay veces que nos encontramos hasta lo más profundo, nos encontramos en situaciones difíciles que nos dañan, que nos afectan, y nos agobiamos y nos quedamos encerrados y nos olvidamos de que hay gente que a lo mejor está peor que tú, que necesita lo mejor de ti, que necesita lo mejor de tu consejo, de que tú le des una palabra de aliento. A lo mejor tú estás enfermo y dices tú, ay, nadie se compadece de mí, nadie me llama. Pablo estaba en una situación tremenda, en una situación difícil, y aún así él no perdió el gozo. Él sin duda escribió una carta en ese lugar dándole ánimo a los hermanos, dándole un sentido de que le echaran ganas. Las cárceles de hoy en día no se comparan lo que era antes. Hoy las cárceles de aquí, especialmente aquí en Estados Unidos, pues son lugares donde muchas de las veces los presos están bien cómodos, bien contentos allí, que no quieren salir. Pero el lugar donde estaba Pablo realmente era un lugar donde nadie de nosotros quisiera estar. El gozo del que Pablo hablaba no era simplemente una emoción pasajera, sino que tenía un fuerte fundamento en el conocimiento del Evangelio y una verdadera relación con Jesucristo. El versículo 1 nos hablaba acerca de la consolación que proviene de Jesucristo, que proviene de Él. Es una consolación que solo es posible por el amor que hay en Jesús. Además, cada creyente ha recibido la capacidad de tener comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo entendía muy bien a la familia de la fe. Pablo, para él mismo no había sido fácil todo esto. Él conocía bien claro tanto el estar afuera de la iglesia, estar en el mundo como perseguidor de la iglesia, como estar dentro también de la iglesia como apóstol y también ser perseguido. Él había sufrido bastante, él había sufrido naufragio, persecuciones, maltratos, a punto casi de morir. Sufrió hambre, frío y tantas cosas que él sufrió. Él entendía muy bien lo que nosotros quizás en ocasiones podemos llegar a tener o pensar. Y sin duda, él tenía muy bien claro esto.
y también tenía esos problemas y tenía que lidiar en medio de las relaciones difíciles. Pero también sabía que para nosotros no iba a ser fácil, porque no lo fue fácil para él. Él tuvo que batallar también. Para él no fue fácil todo esto. Como creyentes, muchas de las veces hacemos cosas y no las hacemos con amor. Muchas veces las hacemos por obligación o por quedar bien con los demás. Por eso es que Pablo nos exhorta a permanecer en unidad. Pablo hace un llamado a analizar nuestro corazón y pensar en lo más íntimo. Si hay dentro de nosotros consolación en Cristo, un consuelo de amor, si hay comunión con el Espíritu, si realmente estás orando, si realmente estás leyendo la Biblia, te estás comunicando con Dios, y si realmente existe un afecto entrañable hacia los demás, si practicas la misericordia. Y después de analizarte y llegar a una conclusión, y si realmente existen estos momentos, dice Pablo, completad mi gozo. En el versículo 2 dice, completad mi gozo. En otras palabras, Pablo decía, yo estoy feliz, yo estoy alegre, pero me falta un poquito para perfeccionar. Es decir, para llevarlo a la máxima expresión. Pablo sin duda tenía gozo, tenía esa alegría. Gozo es una alegría permanente, algo que no se acaba por nada del mundo, por nada, por ninguna situación, tanto sea buena como sea mala, el gozo no se acaba. Tú te mantienes gozoso, alegre, porque ese gozo te lo da el Señor. Pero aumentaría, dice, este gozo, cuando hice completar mi gozo, aumentaría al ver el ejemplo de los filipenses. Es por eso que pide varias cosas. Les dice que tuvieran el mismo amor, sintieran lo mismo y permanecieran unánimes al sentir lo mismo entre ellos. Era la manera que iban a completar el gozo. Imagínate tú allá en tu casa, piensa como por ejemplo como padre o madre de familia. Sin duda, nuestros hijos son un orgullo. Yo te puedo preguntar a ti, si eres feliz con tus hijos, si tú te sientes feliz simplemente por el hecho de tenerlos, ya eres feliz, ya te sientes orgulloso de ellos. Pero imagínate a un hijo que logra sus logros, que acaba una carrera universitaria, que acaba un seminario, no tanto en lo académico también, sino en lo espiritual. Imagínate a un hijo, pues te vas a sentir supermente más contento porque ha logrado más en la vida. Tú eres gozoso, tienes alegría por tener esos hijos, ya lo tienes. Pero si aún a eso le aumentas, que ellos están triunfando en la vida, tanto en lo espiritual como en lo académico, pues tu gozo se completa. Así era lo que Pablo sentía. Pablo sentía ese mismo, decía, con el solamente ver el ejemplo de ustedes, van a completar mi gozo. Nadie quiere ver a sus hijos derrotados, nadie quiere ver a un hijo sufriendo, porque nosotros también sufrimos. Pablo quería completar su gozo por medio del ejemplo de ellos. Pero la verdad, si somos sinceros, es casi imposible que lo logremos, porque cada cabeza es un mundo. Como seres humanos es imposible porque no somos perfectos. Cada uno de nosotros vive para sí mismo y lo hemos visto en los últimos días, donde no nos preocupamos por los demás. Primero soy yo y después yo. Así como dice el dicho, primero mis dientes antes que mis parientes. Pero ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. Sí se puede. Sí se puede lograr. Claro que se puede. Pero no como la selección mexicana, que gritamos sí se puede y nunca se pudo. Sino que podemos tener un mismo sentir y amar a todos por igual cuando en verdad estamos en Cristo. Déjame decirte que con Cristo sí se puede. El versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La contienda es una pelea o discusión que viene cuando dejamos salir el egoísmo, cuando dejamos salir nuestro orgullo y dejamos que domine nuestra conducta. Cuando nos sentimos así podemos decir tantas cosas y podemos ofender a la gente a causa de nuestro orgullo. Y la vanagloria es una palabra que se deriva del latín que quiere decir vanus, igual a vacío, y gloria, que quiere decir fama. En otras palabras, una
fama vacía. Pablo, como les decía antes, entendía muy bien lo que sentíamos y cómo son nuestros corazones. Por naturaleza nosotros somos orgullosos, envidiosos y siempre queremos sobresalir en todo. Queremos estar en todo en primer lugar. No queremos ser el último, no queremos estar atrás. Queremos que nos reconozcan, queremos que realmente digan, oh, sí, realmente estás haciendo algo. Queremos ser reconocidos. Somos orgullosos y envidiosos. Pero el cristiano que está en Cristo se somete a Dios, reconociendo que sin Él es imposible agradarlo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Reconocer que no podemos permanecer en unidad porque realmente somos pecadores. Realmente nosotros no podemos, por naturaleza, no podemos estar juntos con otras personas. No podemos compartir, no podemos hacer nada sin Él. Cuando tú reconoces que eres incapaz de llevarte bien con los demás, que eres incapaz de aceptar los defectos y los errores de los demás, cuando reconoces que realmente no puedes convivir con nadie, que no puedes lidiar con las relaciones difíciles, que no puedes enfrentar los problemas, cuando tú lo reconoces, a eso se le llama humildad. Cuando reconoces que no puedes. Reconocer que no somos capaces de hacerlo por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos de Él. Más adelante Pablo nos dice considerar a los demás como superiores. Esto de considerarlos como superiores no significa que tú tengas una baja autoestima, que te tientas con tu actitud o tu carácter bajo. Pablo dice que no somos inferiores, sino que estimemos a los demás como superiores. Esto tiene que ver con la actitud, con una actitud que sale del corazón. La persona que es capaz de comportarse así entiende realmente el valor, y ese valor solamente se encuentra en Jesucristo. Cuando reconocemos que el mayor de todos es Jesucristo y que nadie es mayor que otros, cuando reconocemos eso, cuando nos reconocemos, realmente Jesús está en nosotros. Y por eso puedes considerarse a los demás como superiores. Esta actitud se muestra cuando en lugar de buscar lo que nosotros queremos, nos enfocamos en las necesidades también de los demás, el que preocuparte por los demás. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos enseña claramente el carácter cristiano. Y ese carácter no se fundamenta en nosotros mismos. Como les decía antes, nosotros por naturaleza no tenemos un carácter bueno, sino que ese carácter se nos da a través de Jesucristo. En Jesús nosotros podemos actuar de una manera digna. Es nuestro mayor ejemplo de humildad y de sumisión. En el versículo 5 nos hace una exhortación a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Pensar como él pensaba, actuar como Él pensaba. El creyente debe dejarse dominar por los pensamientos que tuvo Jesús. Lo mismo que Él sintió y que Él pensó. Cristo nos dio el gran ejemplo. Él mismo, siendo Dios, no se aferró a su deidad, porque Él era 100% divino, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y no se aferró, sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó tomando la forma de siervo, dispuesto a abandonar su trono de gloria para tomar un cuerpo y una naturaleza humana y además servirnos y vivir una vida perfecta de obediencia hasta el punto de morir en la cruz por nuestros pecados. Y no solo fue obediente, sino en su forma de hombre como nosotros, se humilló a sí mismo. Jesús se humilló, fue obediente hasta cumplir su misión de dar su vida por nosotros al rescatarnos de la muerte, de esa muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él decidió tomar ese amor. Él cedió su propia vida. Ceder es una importante palabra. Jesús cedió su propia vida por nosotros. Dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Siguiendo el ejemplo de Jesús, como hijos de Dios debemos tener la misma actitud que tuvo Él, que tuvo Jesús. Él mostró una humildad completa,
porque siendo rey del universo, estuvo dispuesto a hacerse humano y morir en nuestro lugar. La verdadera humildad es la que está dispuesta a ceder, no por debilidad, sino por amor. Cuando tú lo haces por amor, esa es la verdadera humildad. En Filipenses 2, del 13 al 15 dice: porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y el versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El versículo 13 dice que Dios produce en nosotros la capacidad espiritual para hacer el bien. Como les decía, nosotros en realidad no podemos hacer el bien. Por naturaleza nos gusta hacer lo malo, nos gusta hacer las cosas que a Dios no le agrada. Pero Dios nos produce en nosotros esa capacidad de hacer las cosas buenas. Él, por así decirlo, es nuestro motor. Dios es el que produce ese deseo de actuar de una manera correcta. Y esto es porque es la buena voluntad, es por medio de la buena voluntad de Dios. Esto no proviene de Él y no de nosotros. Es su buena voluntad. Por lo tanto, debemos de gloriarnos en lo que hacemos, sino darle la gloria a aquel que la produce en nosotros. Puesto que Dios ese es el motor, si decimos que Dios es el motor, debemos actuar de manera piadosa, sin murmuraciones ni contiendas. Decía el versículo 14. Murmurar, la palabra murmurar es igual a quejarse en voz baja. Quejarse en voz baja. En otras palabras, murmurar es andar chismeando con los demás, por así decirlo, por debajo del agua o por debajo de la mesa, para que la otra persona de la cual yo estoy hablando mal o de la cual yo estoy murmurando no se entere. Estar hablando de los demás y le contamos a aquel hermano, le contamos toda la novela y le dices toda la historia, le cuentas con lujo de detalle y le dices: nomás no le digas que yo te dije, que sea un secreto entre tú y yo. Déjame decirte que ya no es un secreto. Después ese secreto, todo eso se empieza a desparramar por todos lados y todo el mundo al final sabe sabiendo, y cada quien tiene una historia diferente de lo que ya murmuraron, de lo que ya murmuraste o de lo que ya murmuré yo. La contienda es una disputa o una pelea. Y Pablo nos decía, tanto la murmuración como las contiendas o los pleitos se pueden infiltrar tanto en nuestras vidas diarias como en nuestras iglesias. La murmuración y los pleitos se pueden infiltrar. Aún cuando tratas de hacer lo correcto, cuando estás tratando de ayudar, cuando estás tratando de hacer, de servir, de portarte de la mejor manera, siempre va a haber algo, o siempre va a haber personas que estén murmurando, que estén hablando de ti detrás de tus espaldas, por debajo del agua, así como te decía hace rato, así bajita la voz, para que nadie se entere que yo lo dije. Hay personas que no les das gusto con nada, que hagas lo que hagas, siempre van a tener algo que decir en contra de ti, sin importar qué es lo que estés haciendo. Si lo estás haciendo bien, pues de todas maneras te critican, y si lo haces mal, pues peor aún, te critican doble. Jesús siempre hizo lo correcto y así aún murmuraban de él. ¿Qué podemos esperar nosotros? Si nosotros realmente nos equivocamos todos los días, le fallamos a Dios todos los días. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 19 dice: vino el Hijo del Hombre, come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Estaban juzgando a Jesús, aún a Jesús mismo lo criticaban y hablaban más de él. ¿Qué nos espera a nosotros? Que nosotros todos los días nos equivocamos. Pero cuando aún así deberíamos de amar a las personas, de amar a los demás, aún con sus errores, con sus defectos. Dios nos ama así. El mismo versículo Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó
No ama nuestras acciones, no ama lo que nosotros hacemos, pero sí nos ama como su creación. Pablo nos recomienda que debemos de ser irreprensibles y sencillos en nuestra manera de actuar. Ser irreprensibles es tener una conducta intachable, una persona que se conduce rectamente por los caminos de Dios, agradándolo en todo lo que haces y haciendo la voluntad. Y ser sencillo es no buscar su propia gloria, sino la de Dios. Al conducirnos así, demostramos que somos hijos de Dios en un mundo que cada vez está más perverso. Por la gracia de Dios podemos ser luz en medio de este mundo que lo necesita. Un mundo que está en tinieblas, lleno de problemas, lleno de dolor, lleno de sufrimientos, lleno de mentiras, de pleitos, de engaños, de guerras, de muertes, de enfermedades, de tantas cosas que nos apartan de Dios o que nos ciegan, que no podemos verlo. Estamos en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo perverso, un mundo torcido. Es por eso que debemos de vivir con humildad, sin murmurar, sin quejarnos, sin argumentar o andar discutiendo con los hermanos por todo. Siempre andamos hablando del otro y nos estamos comiendo unos a otros. En vez de eso, podemos cedernos a los demás, enfocarnos en el bien de los demás para la gloria de Dios. Ya para terminar, para concluir esta mañana, quiero decirte que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y murió por nosotros. Por el poder del Espíritu Santo debemos tener ese mismo sentir y estar dispuestos a ceder para servir y ayudar a quienes nos rodean, especialmente a nuestra familia de la fe. Al hacerlo, seremos luz en medio de la oscuridad. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana, te agradecemos por la oportunidad, Señor, de estar aquí. Sabemos que no merecemos, Padre, nadie, no soy digno de estar aquí delante de ti, Señor, pero te damos gracias por ese privilegio, por esa oportunidad que nos das, Padre, de poder aprender juntamente con mis hermanos, Señor. Cuando ponemos tu palabra, Señor, nosotros sin duda también aprendemos y somos enseñados, Padre. Gracias, quédate con nosotros el resto de este día. Te pido por la alabanza, por la predicación, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas. Y allá en cada hogar, Señor, te pido que también, Señor, te manifiestes, Padre. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.